En defensa de la tradición. Crítica del sistema de Ranner. Se cuenta de Tyrrell que de niño le gustaba montar y desmontar las piezas de sus juguetes según su capricho, imagen de lo que habría de hacer después con la teología. Ranner logrará una perfección de este tipo en ese juego interior en que las realidades externas están excluidas. Como buen existencialista, toma como único punto de apoyo la conciencia humana. Solo ella existe y solo ella es la fuente absoluta de todas las cosas. No existe nada que ella no conozca, y lo que conoce adquiere de nuevo existencia y veracidad. La voluntad ranneriana dicta todo su pensamiento, y su pensamiento hace y deshace las cosas como si fueran plastilina en manos de un niño. Ranner, como existencialista radical, identifica el ser con el conocimiento y con la libertad, propulsando así la conciencia a la altura de Dios, ya que la hace creadora como Él. Ya habíamos señalado ese principio como el pecado original del existencialismo introvertido. Armado de ese egologismo visceral, pecado original de toda la filosofía moderna, Ranner confunde a Dios con el espíritu puro, con la conciencia vacía y el vacío de la conciencia. Confunde lo verdadero, que es el bien del espíritu, con la libertad sin trabas, que es ausencia de ser y de bien. Una vez más, la solución nihilista de Heidegger se perfila en el horizonte y Ranner solo se separa de ella forzando la lógica de los principios. Pero los principios de la filosofía egologista no son satisfactorios. Ranner ha de ser aceptado o rechazado en su totalidad, porque en materia de principios todo se sostiene mutuamente o todo se viene abajo. Su brillante síntesis es la de un genio sin límites. Sin embargo, es una síntesis débil, pues aunque brilla por la conexión de las ideas, no brilla por la conexión de las cosas. Su obra es un castillo, magnífico y compacto tal vez, pero como los que soñaba Don Quijote. No se sostiene cuando se la confronta con la realidad, cuando se la coloca al lado de la metafísica del ser, ni cuando se la somete a la luz de la verdadera fe, pues entonces se ven surgir fisuras profundas en el búnker ranneriano. La metafísica subyacente que le da cohesión es vulnerable en sí misma. Los principios que le dan su fuerza son también su debilidad. Ya hemos resumido esos principios filosóficos. El método trascendental de Kant es ignorantista y siempre dejará flotar la duda sobre la relación entre el hombre y Dios. La filosofía de la conciencia es visceralmente egologista. Ranner nunca sale del círculo reductor de la inmanencia. Quiero, pienso, existe. Ahora bien, la prisión egologista es incapaz de demostrar el ser, y con mayor razón el ser absoluto, porque una idea solo puede engendrar otra idea. A un gancho pintado solo se le puede colgar un abrigo pintado. Sobre todo, Ranner adopta el método dialéctico de Hegel, que hace evolucionar las cosas desde gran todo hasta el mismo todo, pasando por el cosmos. Pero ese método, que une los contrarios para superarlos, termina en la pura contradicción. El absoluto hegeliano es lo infinito, pero también es lo finito, de modo que lo infinito se convierte en lo finito y lo finito supera sus límites para convertirse en el absoluto infinito. Eso es decir, que lo infinito entra en relación consigo mismo por mediación de una criatura y que lo inmutable ha cambiado para tomar conciencia de sí mismo
y así perfeccionarse. Eso es decir, que lo más puede convertirse en lo menos y que lo infinito ha pasado a lo otro y lo ha asumido como otro. Eso es decir, que el ser se escinde en su fuero interno y que lo incondicionado tiene que cumplir su condición, la de crear al hombre para hacerse más Dios, porque sin el mundo Dios no es Dios. Pero aunque la teología raneriana surja como por arte de magia de la metafísica moderna, que le da su estructura compacta, esa apariencia de unidad no está exenta de fallas. Rahner afirma que Heidegger es su único maestro. En realidad, primero es hegeliano y solo en segundo lugar heideggeriano. Su sistema es muy ecléctico, con todos los inconvenientes de un sistema de este tipo: falta de organización, contradicción de los puntos de vista, fallas entre los fragmentos engarzados artificialmente. En el fondo, Hegel y Heidegger, ni qué decir Santo Tomás, tienen visiones radicalmente distintas. Rahner se separa de Heidegger sobre todo al tomar el viraje antropológico para igualarse con Dios, identificando teología con filosofía. Y es que Heidegger no puede concebir una revelación y un ser fuera de la conciencia. El auténtico existencialista no puede salir de esa prisión de la conciencia humana que vive en perfecta autarquía. La filosofía debe guardar silencio sobre el problema de Dios, respetando a la vez la originalidad propia de la teología. Para salir de esos atolladeros que firmaban la muerte de la teología, Rahner ha tenido que recurrir a un medio inesperado, y si lo hace es por fuerza de voluntad y a pesar de los principios preestablecidos. Además de falsificar a su maestro Heidegger en filosofía, Rahner hace lo mismo con la cultura católica. La metafísica rahneriana toma primero como punto de apoyo la conciencia para deducir de ella al ser y luego al hombre como mediador de Dios. Ahora bien, todo esto está en perfecta contradicción con el tomismo. Entonces, ¿cómo puede Rahner citar a Santo Tomás en cada página de su filosofía para deducir exactamente lo contrario del tomismo? Lo que podría disculparse como un desliz o un lapsus de pluma, deja de serlo cuando se impugnan los fundamentos del realismo y se utiliza sistemáticamente a Santo Tomás para demostrar lo contrario del tomismo. Lo que se dice de la filosofía vale también para la teología. Rahner confiesa sin vacilar que es un teólogo diletante y que no ha estudiado seriamente los tratados clave del tomismo sobre Dios. Pero es mucho peor que un teólogo aficionado, porque hace alarde del tomismo para acabar en el más corrosivo antitomismo. ¿Cómo puede presentarse Rahner como teólogo católico si explica los misterios fundamentales de nuestra fe bajo un enfoque panteísta que niega las distinciones más elementales? Esta es la razón por la cual el padre Favro, con una exuberancia muy italiana, no escatima calificativos para fustigar a su enemigo. Acusa a Rahner de ser un deformador sistemático, un kantianizador, que se mueve entre las tesis tomistas como un sordo en un concierto musical. Lo define como un mistificador confuso que escribe sin pies ni cabeza en un estilo bárbaro repleto de alucinantes barbaridades. Lo llama abanderado del cristianismo inmanentista y corsario de la teología contemporánea.
Por esta misma razón, el cardenal Siri emite un juicio severo sobre Rahner, al decir que su pensamiento no es el camino de la verdad, sino del error, porque insensiblemente pone en tela de juicio todos los principios, todos los criterios y todos los fundamentos de la fe. Hemos señalado que la confusión entre Dios y el hombre, entre naturaleza y gracia, está en el origen de la teología de Rahner. En realidad, el punto de partida de la teología sube de un escalón, el escalón ecumenista. Es el deseo, tal vez loable pero utópico, de querer la salvación de todos los hombres. Su razonamiento es simple, pero no llega a ninguna conclusión. Puesto que Dios es todopoderoso y quiere salvar a todos los hombres, salva realmente a todos los hombres. La mera toma de conciencia de la grandeza de Dios produce la salvación ipso facto. Todo hombre es un cristiano anónimo, aunque rechace explícitamente todo vínculo con la iglesia visible y jerárquica. Fuera de la iglesia hay salvación. El reino de Dios en la tierra es la humanidad entera, de manera que todos se salvan. Por eso, si el infierno existe, está vacío. El pueblo de Dios no es la iglesia gueto, es la iglesia amplia que subsiste en la iglesia católica, pero no se reduce solo a ella. Esa tesis de la salvación universal conduce directamente a una nueva pastoral que paraliza todo esfuerzo misionero, concebido desde entonces como superfluo. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque al identificar naturaleza y gracia, se sugiere que todos los hombres están en gracia. Puesto que la gracia es lo mismo que la naturaleza y todo hombre tiene la naturaleza humana, resulta que todo hombre, por el solo hecho de ser hombre, vive en estado de gracia, aunque no sea consciente de ello. De ahí proviene la segunda razón. Puesto que todo hombre, por el hecho de ser hombre, es hermano de Cristo, resulta que todo hombre es cristiano, incluso dentro de un anticristianismo consciente. ¿Para qué cruzar los mares y derramar la propia sangre con el fin de hacer explícito lo que los hombres ya tienen implícitamente, la salvación eterna asegurada? Por eso, Congar explica que hoy en día, comillas, nadie puede pretender que hay que salvar a las almas del infierno para justificar las misiones. Dios las salva sin que ellas conozcan el Evangelio, sino todos deberíamos partir a la China. En materia de esfuerzo misionero, esto es el espíritu dimisionario. En materia de vocación, la tesis del cristiano anónimo firma la revocación del celo apostólico. La teología rahneriana, punto final del modernismo. Rahner pretende que la única posibilidad de seguir hablando de Dios a una sociedad laica centrada en el hombre es la de hacer brotar la religión del hombre mismo. Ese es todo el propósito de su libro El viraje antropológico, que funda la teología antropocéntrica. Con ella elimina la teología tradicional que definía la unión existente entre Dios y el hombre. Esta había construido un inmenso puente colgante, sostenido sobre los dos pilares de la trascendencia de Dios y la redención sobrenatural del género humano por Cristo. La teología rahneriana, en cambio, no proviene de arriba, de Dios que se revela al hombre, sino de abajo, del hombre que se supera y se iguala naturalmente con Dios. Si el sistema hegeliano es profundamente panteísta,
difícilmente podrá Rahner defenderse de la misma acusación. Desde luego, no se trata del panteísmo obvio que identifica pura y simplemente a Dios con el mundo, pero es el panteísmo hegeliano que, sin suprimir lo finito, lo absorbe y lo conserva como una etapa interna de la formación del gran todo, puesto que el absoluto hegeliano no es el Dios infinito, sino la síntesis actual de lo infinito y lo finito. Algunos textos de nuestro teólogo son comprometedores en extremo. Comillas. Si contra el panteísmo decimos Dios y el mundo son diferentes, esta frase es radicalmente errónea si se entiende de manera dualista. La distinción entre Dios y el mundo es tal que el uno pone una vez más y es la diferencia del otro respecto de sí mismo, y precisamente por ello en la diferencia produce la mayor unidad. Estamos delante de la realidad única, del misterio incomprensiblemente alto que decide sobre mi destino y el del mundo, porque supone el destino mismo de Dios y consecuentemente el del mundo. Siguiendo con estas frases, Dios no produce y suscita algo distinto de sí mismo en la criatura, sino que, comunicándose, convierte su propia realidad divina en constitutivo de la consumación de la criatura. Esta realidad propia de Dios mismo, que Él ya no puede abandonar como superada, ha de estar de nuestro lado como nuestra salvación real, más acá de la diferencia entre Dios y la criatura. Por otra parte, el simple hecho de querer probar la existencia real de Dios en una filosofía egologista de la conciencia es tendencioso. No es nada sorprendente que un colega tan radical como Casper considere tal tentativa como sospechosa de panteísmo y gnosticismo. La evolución que está en el centro del sistema rahneriano no está hecha para alejar las sospechas de panteísmo que flotan sobre su síntesis. Según él, Dios evoluciona de lo indeterminado a lo determinado en una evolución que es a la vez teogonía, cosmogonía y antropogonía de la historia del mundo y de Dios. La humanidad es Dios desarrollado en la plenitud de su potencial, y Dios se hace uno con el mundo. Es el modelo unitario que borra las divisiones entre naturaleza y gracia, iglesia y mundo, fe y razón, Dios y criatura, y que promueve el sincretismo de las religiones, pues la salvación proviene de la conciencia humana. Rahner considera al hombre y al mundo como una realidad que tiene desde el principio una finalidad sobrenatural, porque Dios y la gracia de Cristo están en todas las cosas como la esencia secreta de cada realidad. Siguiendo Rahner, cuando el Verbo de Dios se hizo hombre, la humanidad se vio convertida real y ontológicamente en el pueblo de los hijos de Dios, incluso antes de la santificación efectiva de cada uno por la gracia. Cualquiera que acepte totalmente su ser humano, y naturalmente cualquiera que acepte el del otro, ha aceptado al Hijo del Hombre por el hecho de que en él Dios ha aceptado al hombre. Se trata aquí de una confusión capital entre naturaleza y gracia, repetida por todos los corifeos de la nueva teología y que desemboca lógicamente en el panteísmo.
hemos señalado que de la confusión de los dos órdenes, natural y sobrenatural, se desprende una avalancha de consecuencias. La revelación natural, el pluralismo de credos, la salvación universal, el cristiano anónimo, el infierno vacío, la supresión de la iglesia gueto romana y el ecumenismo sin fronteras. En materia de teología trinitaria y cristológica, en teología de la salvación y en filosofía, debe decirse que la contradicción entre la sana visión católica y la teología hegeliana llega a su paroxismo. Monismo, monofisismo, nestorianismo, modalismo, ontologismo, idealismo, inmanentismo, pelagianismo, panteísmo. Todo eso tiene lugar en el sistema rahneriano. La Trinidad, la gracia, la encarnación, los misterios fundamentales del cristianismo son incomprensibles sin referencia al hombre. Rahner no se detiene ahí. Ataca la libertad misma de Dios al pretender que la encarnación y la gracia ya no son la iniciativa libre de Dios. Fabro menciona otros aspectos del panteísmo hegeliano en Rahner: la confusión entre la inteligencia y la sensación, el nacimiento del hombre por sí mismo, la humanidad que solo existe en cuanto hombre universal. No se trata de ideas nuevas, puesto que Teilhard decía prácticamente lo mismo. El New Age, por otra parte, no profesa otro credo. El sistema de Rahner se presenta en efecto como el fruto maduro del modernismo multisecular y no es sorprendente que sea el lugar de encuentro de todas las herejías. ¿Es aventurado decir que Rahner lleva los principios deleterios del modernismo lo más lejos que pueden llegar? ¿No es verdad que crea una obra que, por más magistral que sea en ciertos aspectos, no deja de situarse en las antípodas de la visión cristiana de Dios y del mundo? Rahner representa el nec plus ultra de la depravación de la sabiduría divina y, por lo tanto, de la locura humana en el sentido más formal del término. Su sistema está mucho más perfeccionado que la evolución crística de Teilhard, que se perdía en la neblina de una biología mística, sin principios metafísicos precisos. Rahner, en cambio, lleva el esfuerzo teológico a su más alto grado, apuntalando en la filosofía moderna. Su teología es el fruto lógico de la filosofía y de la exégesis modernas, vaciadas de su objeto propio. Demuestra por el absurdo que la teología depende de una metafísica sana. Su sistema llega a constituir una especie de punto final del modernismo, el punto omega de una ciencia errónea y, en último análisis, autodestructiva. Fabro lo dice de modo admirable, comillas: sin un Dios trascendente, creador del mundo y del hombre, no existe ningún yo como centro infranqueable de libertad. Sin el hombre Dios, redentor y santificador, inmanente en la historia como verdadero hombre y trascendente en la eternidad como verdadero Dios, según la fórmula de Calcedonia, no hay ninguna esperanza de salvación. En efecto, sin metafísica no hay teología. Después de esta mirada de conjunto, es obvio para cualquiera que Rahner fue un arquitecto genial en la construcción de un búnker inexpugnable. Todos los puntos neurálgicos de la teología, tanto dogmática como moral, surgen como por arte de magia de la conciencia egologista. Bailando al ritmo del vals hegeliano, visto desde otro ángulo, ese andamiaje teológico es mucho menos la teología de la tradición que de la traición. Esta teología expresa una inversión. Él la llama inversión o viraje antropológico.
No sería errado llamarla inversión narcisista, adoración de sí mismo. Esta inversión recuerda el pecado de los ángeles. Es tal vez en el mundo la expresión filosófica y teológica más perfecta del pecado de Lucifer, que pretende ser como Dios y lanza su grito de rebelión. Y ya que hablamos de búnker, eso es precisamente lo que la síntesis intelectual de Rahner ha excavado. Una cripta funeraria sin belleza, sin vida y sin ser. Es exactamente lo contrario de la cultura cristiana fundada en Dios, en Jesucristo y en definitiva en el ser. Sin duda debemos llamar a Karl Rahner tal vez el principal heresiarca del siglo XX. En nuestro próximo capítulo, Condenación del neomodernismo por Pío XII. Muchas gracias, queridos auditores. Seguimos en defensa de la tradición. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo.